noches a todos, Dios les bendiga. Es una gran bendición una vez más estar conectados en este tiempo, como cada miércoles, como dice el Señor en su infinita misericordia. El Señor nos permite acercarnos a Él confiadamente. Y bueno, hoy el Señor nos regala una palabra especial para este tiempo, donde el Señor quiere que en nuestras vidas venga esa recompensa, vengan esas promesas que cada uno de nosotros esperamos, anhelamos y deseamos. Entonces, quiero que coloquemos este tiempo para iniciar orando, dándole gracias al Señor. Que el Señor en su infinita misericordia hoy incline su oído a nuestra oración, a nuestro clamor, a nuestra necesidad. Amén. Entonces, ahí donde estamos, vamos a cerrar por un momento nuestros ojos y pedir al Espíritu Santo que en esta noche nos acompañe y que sea su palabra sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta noche, precioso Señor y precioso Espíritu Santo. Señor, hoy nos despojamos de todo peso, de toda carga, Señor, de todo lo que aflige nuestro corazón, Señor, tal vez el cansancio, la fatiga, Señor, de todo lo que hemos vivido en esta semana, Señor. Pero te pedimos, Padre Celestial, que tú vengas, Señor, en esta noche, Señor, y nos ayudes, Espíritu Santo, Señor, en cada una de nuestras necesidades. Padre, te necesitamos, Señor, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu auxilio, Señor, necesitamos tu consejo, necesitamos, Señor, que tú hoy soples sobre nosotros, que tu poder, que tu gracia, Señor, que tu amor infinito, Señor, hoy esté con nosotros. Espíritu Santo, ven, te necesitamos, Señor. No somos nada sin ti, Señor. Eres tú, Señor, quien hace todas las cosas, quien hace todo posible, Señor. Por eso hoy te rogamos, precioso Espíritu Santo, que hoy, Señor, podamos colocar delante de ti nuestra confianza, Señor, y ese amor infinito, Señor, que nos permite acercarnos a ti, al Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, te bendecimos en esta noche y colocamos este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una vez más, buenas noches. Bienvenidos a este tiempo, bienvenidos a esta palabra que el Señor nos regala en esta noche. Amén. Y bueno, el Señor, algo que me hablaba en estos días, algo muy puntual, es que el Señor tiene para nosotros grandes promesas. No sé si tú te puedes preguntar ahí donde estás, o recordar esas promesas que te ha hecho a lo largo tal vez de este año o el año pasado, o tal vez tú puedes recordar promesas que el Señor te hizo tal vez hace mucho tiempo, hace, no sé, 5 años, 10 años. Hoy el Señor nos quiere recordar esas promesas que tal vez nosotros hemos olvidado por causa de la aflicción, por causa de la necesidad, por causa de muchas cosas que hemos vivido en este último tiempo, y que hoy el Señor quiere traer a memoria cada una de esas promesas. Y el Señor me regalaba un título para esta palabra y es promesas cumplidas. Y yo sé que anhelamos muchos anhelamos que esas promesas se vuelvan una realidad, que dejen realmente de ser esas promesas olvidadas y que podamos venir a ese cumplimiento. Y quiero que por favor, si me puedes acompañar allí en tu Biblia, en tu celular, al libro de Éxodo, vamos a leer Éxodo 2 a partir del versículo 23. Dice la palabra del Señor. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre.
y oyó Dios el gemido de ellos y se pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Mira lo tremendo que habla aquí el Señor. El Señor dice que Él oyó el gemido del pueblo de Israel. Y luego vamos al versículo 3, a Éxodo 3, a partir del versículo 1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces mira esta historia tan tremenda, ya la hemos compartido tal vez en muchas ocasiones, o muchos ya la hemos leído o hemos visto en películas, esta historia tan tremenda como es ese llamado que Dios le hace a Moisés para liberar a su pueblo. Necesidad de Dios cuando su pueblo está pasando aflicción. Y eso significa que Dios ha mirado nuestra aflicción. Dios está mirando tu aflicción. Si tal vez tú estás en un tiempo, una palabra de promesas cumplidas con el fin de la aflicción. Porque cuando Dios dice yo voy a cumplir mis promesas, Él dice yo voy a quitar tu aflicción, yo voy a quitar esa prueba por la cual tal vez tú has estado pasando. Y algo que el Señor nos pide por un momento, cuando yo leo esta historia, yo me monto tal vez en una película y yo veo tal vez cómo fue ese clamor, esa necesidad que el pueblo de Israel tenía en ese momento. Vámonos en un momento en los zapatos de los israelitas y veamos cómo el pueblo de Israel había recibido grandes promesas de parte del Señor. Porque anteriormente, dice la palabra, 430 años, Dios les había hecho a ellos muchas promesas. Dios le había hecho promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios les había hecho promesas a ellos. Y tal vez en este momento en el que el pueblo de Israel estaba clamando y llorando su aflicción, su necesidad, lo que ellos estaban viviendo en ese momento, dirían, no, pero ¿cuáles promesas? ¿Dónde están las promesas que Dios les hizo a nuestros antepasados? ¿Dónde están las promesas que Dios hizo a su pueblo? ¿Dónde están las promesas que prometió a nuestros patriarcas? Entonces había un conflicto tremendo en el corazón, en el alma y en el espíritu del pueblo de Israel, porque ellos estaban viviendo lo contrario a eso. El pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo difícil de clamor, de llanto, de tristeza, de desesperación, de angustia, de opresión, que tal vez no es muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día.
Nosotros estamos viviendo tal vez en este tiempo, tiempos difíciles. Escuchamos testimonios de mucha aflicción en muchas personas. Algo que el Señor me llevó en este tiempo es, el Señor nos quiere sacar de esa tierra. Significa tierra de aflicción, Egipto significa tierra de Egipto significa el mundo, Egipto significa el pecado. Y el Señor quiere sacarnos de ese lugar, de esa tierra desierta, de esa tierra de desesperanza, a una tierra, como dice aquí la palabra, que fluye leche y miel, porque ya lo vamos a ver más adelante. Pero dice el Señor que el Señor ha hecho promesas a Abraham, como les decía ahorita, 430 años atrás. Y el Señor les decía, yo te voy a dar descendencia, a llevar a tierras donde voy a llevar a lugares donde está la bendición. Y dice la palabra en Génesis 28:13, quiero que me acompañes por un momento, Génesis 28:13, porque el Señor nos habla de esas primeras promesas que Dios le hizo a estas generaciones antes de llegar al pueblo de Israel que estaba en esclavitud en Egipto. Y así como Dios le prometió a Abraham que le daría una descendencia tan grande, más grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que en número no se puede contar, el Señor le promete a Abraham esa tierra de bendición. Y dice aquí la palabra 28, Génesis 28:13, dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Mira lo tremendo en esta primera parte. Dios le dice, la tierra en la que tú estás, aquí Dios le hace una promesa tremenda a Jacob. Y le dice, la tierra en que tú estás, Jacob tuvo una experiencia, una visión tremenda de parte del Espíritu Santo, donde el Señor llevó a Jacob a la tierra, a un lugar que se llamaba Betel. Y dice que él visualizó una escalera donde él vio cómo Dios le prometía a él esa bendición, donde el Señor le dice, la tierra en la que tú estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. O sea, mira esta primera de las cuantas promesas que el Señor le hizo a esta primera descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios le hace esta promesa a Jacob y le dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar tierra, yo te voy a sacar de esa esclavitud, yo te voy a convertir en una nación grande. Y no sé si en este tiempo el Señor, o tú puedes recordar cómo el Señor te ha dado a ti promesas, donde Él ha prometido libertad sobre tus finanzas, libertad en tu salud, libertad en tu familia, en tus hijos. Pero tal vez tú puedes decir, yo estoy viendo lo contrario. Yo no estoy viendo la bendición. Yo no estoy viendo esas promesas que el Señor había. Estoy viendo. Pues esto fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Ellos empezaron 400 años de aflicción, ellos empezaron un tiempo de necesidad, de opresión del enemigo de Egipto. Y mira en Génesis 15, más atrasito de donde estamos, dice Génesis 15 del 13 al 14. Génesis al 14. Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava, allí será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces mira lo tremendo que el Señor habla aquí, que es una promesa. Una promesa son pactos,
son profecías. ¿Señor? Bájale un poquito a eso. Dice la palabra, las promesas y los pactos son esas profecías que el Señor quiere traer sobre nuestras vidas. Dios le había hecho promesas a Isaac, Dios le había hecho promesas a Jacob, y este pueblo comienza a ser oprimido, como hablábamos ahorita, y la aflicción era tan grande, dice aquí la palabra que el pueblo gemía, que el pueblo empezó a olvidar las promesas de Dios. Entonces vemos como los sueños de todo un pueblo se vieron frustrados, los sueños de esta nación se vieron en fracaso. Entonces no sé si tal vez en algún momento nosotros como que nos identificamos a veces con estos tremendas experiencias que tienen estas personas que tuvo el pueblo de Israel. A un José, dice la palabra, que tuvo que pasar un tiempo, pero recordemos que al inicio no fue así. José tuvo sueños donde veía lo que... Pero yo pienso que José en su pensamiento, en su corazón diría, bueno, pero tuve un sueño y en mi sueño yo vi que el Señor decía mi nombre, mi hijo se arrodillaba delante de mí, ese fue el sueño de José, pero José diría, bueno, ¿y qué pasó después? Porque José tuvo que vivir más de 15 años, casi 20 años, donde tuvo esa aflicción, donde él nunca vio, él decía, pero ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde están esas promesas que el Señor ha prometido para mí? ¿Por qué no se han cumplido? Porque yo estoy en este tiempo de aflicción y de necesidad. Entonces, ese de Dios decía, ya ni me acuerdo. Tuvo esa época donde él decía, ya ni me acuerdo de esas promesas. Y es lo que sucede en cada uno de nosotros o en nuestras familias cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, tal vez o tal vez nos decimos, ya ni me acuerdo de lo que Dios prometió para mí, porque fueron casi 400 años de opresión, fueron 400 años donde nos olvidamos de los pactos del Señor. Pero algo que yo sentía en mi corazón es que tal vez nosotros nos olvidamos de esos pactos, pero Dios nunca se olvida de esos pactos. Lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros, dice su palabra, y es de que Él lo va a cumplir. Cuando Abraham sacrificó a su hijo, cuando Abraham llevó a su hijo Isaac a sacrificarlo, pensamiento en Abraham, ¿será que el Señor puede hacer algo? ¿Será que el Señor en algún momento se manifestará en mi vida? Esta situación y lo que ya no tiene revés, lo que ya no tiene solución, el Señor lo puede cambiar a favor mío, en bendición mío. Y eso sucedió con Abraham. Abraham confió totalmente en el Señor. Abraham confiar en el Señor. Y esas promesas para muchos pensamos que se mueren. Y eso sucedía también con Abraham. Ese sueño de una gran nación, de una generación grande, de una multitud, tal vez en Isaac estaba muriendo, porque Abraham llevaba a su hijo a sacrificar y diría, solo un milagro daría ese sueño. ¿Por qué? Porque mis sueños estaban depositados en el Señor. Eso hizo Abraham. Él confió en el Señor, depositó sus sueños, depositó toda su confianza en el Señor. Cuando allí en medio de la zarza, cuando Dios se le aparece a Moisés después de escuchar el clamor de un pueblo, por eso mira lo importante que es en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, que tú clames a Dios. Busca al Señor. A veces uno busca soluciones en otros lados, a veces uno busca, ay Dios mío, ¿quién me puede ayudar?
vecino, voy a donde mi padre, voy a donde mi madre, pero no, la solución muchas veces no está en esos lugares, sino allí en la presencia de Dios. Y dice la palabra que el Señor escuchó el clamor de ese pueblo, escuchó las lágrimas de este pueblo. Y nosotros necesitamos levantarnos a clamar al Señor, recordarle tal vez al Señor las promesas, aunque yo sé que el Señor no las ha olvidado, pero dice el Señor que debemos levantarnos, que debemos clamar y pedir al Señor esa respuesta, ese auxilio. Y dice la palabra que cuando este pueblo clamó, Dios se... Y Dios recordó las promesas que le había hecho a estos primeros hombres, a Abraham, Isaac y Jacob, a esta generación. Dios lo que había hecho José por el pueblo de Egipto. Dios les hizo recordar esas promesas a cada uno de ellos. Y el Señor hoy nos quiere instar algo muy importante. Dios nos quiere motivar a algo muy importante. Confiemos en las promesas del Señor. Es que miremos nuevamente a los ojos del Señor, sin importar la aflicción, sin importar lo que estemos viviendo, sin importar la situación, porque a veces cuando más oscura está la noche es cuando más el Señor va a hacer algo, es cuando más pronto va a amanecer y vamos a ver esa luz poderosa de nuestro Señor, vamos a ver esa salvación que Dios tiene para nosotros. El fin de nuestra aflicción está cerca. Tal vez muchos anhelamos que termine este año. No sé si de pronto te ha pasado que como que decimos, y he escuchado también muchas personas que dicen, uy, que se acabe este año rápido. Pues precisamente es lo que el Señor quiere hacer, que el fin de nuestra aflicción, el fin de nuestra necesidad está a la puerta, está pronto en terminar. Y el Señor quiere traer nuevamente esas promesas a nuestra mente, a nuestro corazón. Qué bueno es que tú tomes un cuaderno y nuevamente vuelvas tú a escribir las promesas que Dios te ha hecho, las promesas que Dios ha declarado para ti. Aunque Faraón quiso oponerse a que el pueblo de Israel fuera liberado, el Señor mismo les prometió que los iba a liberar y que poderosa los iba a sacar. Y él le dijo a Abraham, él le hizo una promesa tan importante y le dijo, yo te haré una generación. Y Abraham tuvo que confiar. Y es la misma confianza que el Señor hoy pide que cada uno tengamos. Amén. Pero también hay algo importante que quiero resaltar en esta noche acerca de ese cumplimiento de las promesas del Señor. Y es que Él quiere multiplicar toda nuestra todo lo que el enemigo nos había querido quitar o todo lo que el enemigo nos quitó. Él quiere restituirnos, recompensarnos. Pero hay algo tremendo en este cumplimiento de promesas. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de Ezequiel. Voy a leer el versículo 6 y 7. Ezequiel 20. El libro de Ezequiel 20 está todavía en el Antiguo Testamento. Dice en el versículo 6 y versículo 7. Dice, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Mira lo tremendo. Aquí Dios les hace otra promesa y dice que les va a sacar a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra hermosa. Dice, entonces le dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis. Yo soy Jehová nuestro Dios, mas ellos se rebelaron contra mí. Amén. Mira lo tremendo que el Señor nos promete acá. Esta
promesa tremenda y es una declaración. Nuevamente, las promesas son esa confirmación de lo que Dios va a hacer, son profecías que el Señor desata sobre nuestras vidas. Cuando el Señor nos dice llegó el tiempo del cumplimiento de mis promesas, Dios lo va a cumplir porque Dios no es hombre que mienta, dice la palabra. Cuando muchas veces permite que seamos probados, muchas veces el Señor que nosotros seamos formados en algunas cosas necesarias para que la bendición no nos destruya. Y dice el Señor, llegó el tiempo de ese cumplimiento de esas promesas. Y Dios se acordó de esas promesas, pero mira lo tremendo de Ezequiel, porque el Señor dice, hay un cumplimiento, o sea, yo voy a cumplir mis promesas, pero, porque siempre hay un pero. O sea, no podemos pretender que Dios desate su bendición si nosotros todavía estamos en la tierra de Egipto. Dios no bendijo al pueblo de Israel en Egipto. Dios bendijo al pueblo de Israel cuando el Señor los sacó con mano poderosa de Egipto. Cuando Dios se reveló a la vida de Moisés, porque allí comenzó todo. Mira lo tremendo, allí comenzó todo en la zarza. Cuando Moisés quitó sus calzados de sus pies y Dios le dice, quita el calzado porque en tierra santa estás. Y eso significa estar en la presencia de Dios. Eso significa que si yo necesito y si yo quiero el cumplimiento de estas promesas, yo necesito estar. ¿Y dónde puedo estar seguro? En la presencia de Dios. Y comenzó la liberación del pueblo de Israel. Cuando Moisés tuvo este encuentro con el Señor, cuando Moisés pudo ver la revelación del Espíritu Santo, cuando Dios se reveló a su vida y le dijo, yo voy a estar contigo, a Moisés de lo que él tenía que hacer, de cómo podía sacar a este pueblo de la aflicción, de cómo Dios podía liberar a esta nación de esa aflicción, de ese tiempo de esclavitud, de opresión. Y hoy el Señor está pidiendo que nosotros volvamos nuestro corazón a Él. Tú quieres salir de la aflicción, sal de ese lugar, pero sal a través de la presencia del Señor. Sal realmente de esa tierra esclavitud, sal realmente de esa vida de pecado, de esa vida de iniquidad, porque eso dice aquí en el versículo 7. El Señor les da sí una promesa, pero nuevamente quiero leerlo donde dice el Señor en el versículo 7. Entonces le dijo, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, no contaminéis con los ídolos de Egipto. Dominando tu corazón, que te está robando ese tiempo en la presencia de Dios, que te está apartando. Tal vez es la murmuración, es la queja, es el pecado. Todo esto nos aparta porque tal vez hay algo que está impidiendo que esas promesas se cumplan. Necesitamos reflexionar, hoy necesitamos mirarnos hacia nosotros mismos y entender que todavía tal vez estamos en esa tierra de Egipto y no queremos salir, pero sí queremos que Dios cumpla promesas y Dios no puede hacer eso. Dios no puede derramar la bendición si tú todavía estás alimentándote con cebollas y con ajos, que era lo que hacía el pueblo de Israel en Egipto. Y dice Deuteronomio 8, porque esta es otra promesa que el Señor le hizo al pueblo de Israel cuando lo sacó de esa tierra de esclavitud. Dice Deuteronomio 8 del 7 al 10, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, arroyos de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes
sacará hambre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Entonces, dice el Señor que Él nos introduce a una tierra de bendición, porque estas son las promesas del Señor. Esta es la palabra de Dios. Aquí están las promesas que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos, para cada uno de nosotros. Pero para que estas promesas se cumplan en nuestras vidas, nosotros necesitamos ser fieles, ser obedientes al Señor. Él mismo, eso lo hizo con Abraham, él prometió por él mismo. Dice la palabra que no jurando por nadie más, sino por él mismo. Dice la palabra que él juró que con mano preciosa lo iba a bendecir, que con mano poderosa iba a sacar el pueblo de Israel y les iba a llevar a una tierra de bendición. Y yo quiero hablarles de 4 cosas muy importantes que necesitamos poner por obra si queremos alcanzar estas promesas. Amén. Y lo primero es esa fe, esa confianza en el Señor. Fe y confianza en el Señor. El pueblo de Israel, la posterior a salir de la tierra de Egipto, ellos hicieron un pacto con el Señor. Y sangre de un cordero, dice la palabra, y tomaron de esa sangre y la colocaron en los dinteles, en las puertas, en los postes de sus casas. Y dice la palabra que esta sangre fue como ese pacto sellando a este pueblo que andara en obediencia al Señor, porque Dios les prometió que los guardaría. Y la sangre significa protección, la sangre significa provisión, la sangre significa, que Dios acampa alrededor de nosotros, nos rodea con su protección. Y tal vez muchos están con muchos temores a causa de todo lo que ha pasado, la pandemia, la enfermedad, de la angustia, no saber qué va a pasar mañana, cómo va a ser nuestro futuro, cómo vamos a iniciar un nuevo año, ni siquiera sabemos cómo va a terminar este año. Pero dice el Señor que nuestra confianza, la confianza es fe. Fe en el Señor, fe que el Señor va a actuar a favor de nosotros. Y eso hizo el pueblo de Israel. En este momento el pueblo tuvo esa confianza en el Señor colocando la sangre poderosa de Jesús. Y la sangre del Señor tiene poder. En ese momento significaba un cordero, pero hoy en día ese cordero es nuestro amado Jesús, que Él quiere defendernos, que Él quiere ser nuestro protector. Nosotros necesitamos hacer es confiar en el Señor. No has visto el cumplimiento de las promesas del Señor, pero confía en Él, porque hay un tiempo, hay un momento en el que el Señor va a actuar. Amén. Lo segundo que el Señor nos pide para el cumplimiento de estas promesas es la ofrenda. Y hay algo importante en la ofrenda para Él. Antes de salir de Egipto, él hizo una ofrenda al Señor, hicieron un holocausto, presentaron una ofrenda al Señor para salir en bendición y recibir esa tierra prometida. Y dice la palabra que en esa misma noche Dios despojó al pueblo de Egipto y trajo esas riquezas al pueblo de Israel. O sea, Israel salió con las riquezas de Egipto. Dice la palabra que ellos salieron oros de Egipto, salieron con joyas, salieron con oro, salieron con trajes. O sea, esta fue la remuneración de 400 años de trabajo y tal vez sin sueldos pagados. Tal vez todo este pueblo trabajó todos estos años sin que les remuneraran nada, trabajaban gratis. Pero dice el Señor, yo voy a restituir. Y este es un tiempo, el cumplimiento de las promesas del Señor también es esa restitución, para que en nosotros haya esa bendición. A veces que aún las riquezas de los impíos serán para los hijos de Dios. Y eso sucedió en esta tremenda historia, en este tremendo pasaje, donde el Señor dice,
yo lo saqué con bendición, yo lo saqué con provisión. Y pudimos ver cómo la mano de Dios actuó a favor de este pueblo, del pueblo de Israel, porque Él prometió sacarlos con mano poderosa. Y dice también otro tercer aspecto que es muy importante para el cumplimiento de las promesas es que saquemos la levadura de nuestras vidas. Debemos sacar la levadura de nuestras casas. ¿Y cuál es esa levadura? La murmuración, lo que hablamos hace un momento, el pecado, la queja. Hay cosas que tal vez están impidiendo la bendición. Hay cosas en tu hogar, en tu vida, que están impidiendo que el Señor pueda fluir en esas bendiciones que tú le has pedido al Señor. Entonces, necesitamos sacar esa levadura. ¿Qué significaba la levadura en el tiempo de Israel? Era esa harina escasa, pocada, era esa harina que no servía. Dios la llamaba levadura porque era algo que no servía, que no era ni siquiera consumible. Y el Señor nos pide, saquemos esa levadura. También la palabra que el Señor les habló, que aquella persona que no sacara la levadura de su casa sería cortado. Y en ese tiempo a veces el Señor llamaba o daba términos muy fuertes al pueblo de Israel y Él lo hacía para que el pueblo fuera obediente. Entonces hoy en día tipifica esa levadura a veces nuestro corazón endurecido. No aceptamos el pecado. Vivimos y convivimos tal vez con el y creemos que eso es normal, creemos, yo quiero seguir mi vida como sigo, sin que nadie me diga nada, pero quiero que Dios me bendiga. Y mis amados hermanos, déjenme decirles, Dios no actúa así. Si hay pecado en tu casa, si hay levadura en tu corazón, si tú no eres fiel, esas promesas nunca van a venir. Las vas a mirar siempre desde lejos. Pero si tú actúas en fe, si tú confías en el Señor, si tú eres fiel al Señor, aún en tus ofrendas, si tú sacas la levadura, el pecado, van a venir a tu vida. Esas promesas van a venir a tu casa en el nombre del Señor. Amén. Y nuevamente lo que dice Ezequiel 26:7, saquemos lo incorrecto de nuestra casa, limpiemos nuestros caminos. Este es un tiempo tal que necesitamos reflexionar como familia. Tal vez necesitamos arrodillarnos, tal vez este sea un tiempo en el que con tu familia. Hay momentos en los que el Señor nos permite llegar a estos términos. A veces hay familias que pasan aflicciones tan duras, tan fuertes. A veces vemos hogares o vemos personas donde a veces dicen, uy, no, pero me llegó esta aflicción y ahora viene esta otra y viene una aflicción tras otra, tras otra. Y tal vez ese es un llamado de atención de parte del Señor, donde necesitamos arrodillarnos con los nuestros. Arrodíllate con tus hijos, arrodíllate con tu cónyuge, con tus padres y pide perdón al Señor, pide esa clemencia, pide esa misericordia. Mira lo que hizo el pueblo de Israel. Dice que el clamor de ellos llegó a los oídos del Señor. Por eso el Señor necesitó hacer algo y por eso Él usó la vida de Moisés, para que a través de la vida de Moisés viniera la restauración y la liberación de este pueblo. Sal de la tierra de Egipto, sal de esa tierra de conformismo, sal de esa tierra de pecado, porque si no, no vas a ver las promesas del Señor. Y Dios quiere obrar. Mira lo que hemos leído. Ojalá que tú puedas más adelante ver nuevamente este video y mirar las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios les hizo donde las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Él las quiere cumplir, pero necesitamos salir de Egipto. Necesitamos dejar que nuestro corazón sea limpiado, porque no podemos y nuestros sentidos en la tierra de la bendición, pero nuestro corazón en Egipto.
Dios no actúa así, Dios no obra así, Dios no puede derramar. Oh, necesitamos totalmente ser fieles, ser obedientes al Señor, buscar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Porque Dios promete que Él nos quiere levantar este año para nosotros y fue la promesa que el Señor nos hizo desde comienzo de año de parte de nuestros pastores, es que este año es año de pioneros. Y que nosotros seamos conquistadores, que seamos pioneros en muchas cosas, que seamos pioneros en avanzar, que seamos pioneros en crear nuevas cosas. Y sé que el Señor va a estar de la mano y va a estar del lado de las personas que han confiado en las promesas del Señor. Y si tú quieres confiar en el Señor, agarra estas promesas, agarra cada palabra que hoy el Señor ha declarado para nosotros, porque Él quiere que nosotros limpiemos nuestro campamento, que limpiemos nuestra casa, así como en diciembre hacemos aseo general. No sé cuántos hacen aseo general en su casa, bueno, las mujeres, donde limpiamos nuestra casa, nuestro hogar, entramos al cuarto de San Alejo y sacamos lo que nos sirve. Así tenemos que hacer en nuestra alma, así tenemos que hacer en nuestro corazón, así tenemos que hacer en nuestro espíritu, así tenemos que hacer aún en medio de nuestros hijos. Si hay cosas incorrectas en ellos, clama al Señor, clama como el pueblo de Israel, clama como Moisés tal vez clamó y fue ese instrumento en las manos de Dios para traer esa libertad. Amén. Y dice por último, en el cuarto aspecto, habla acerca de ese cumplimiento de promesas, es estar firmes. Y dice en Éxodo 14, del 13 al 14, Éxodo 14, del 14, dice la palabra del Señor: y Moisés dijo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mira esta promesa tan tremenda. Me gusta muchísimo porque dice el Señor, quiero leer la última parte del versículo 13, la parte B. Dice: Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dice el Señor, este es el fin de la aflicción. ¿Estás en una aflicción? El Señor dice: yo quiero sacarte y nunca más te volverás a acordar de esa aflicción. Pero dice el Señor, entonces Jehová dijo a Moisés, en el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Que el Señor pelee por ti? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cuál es tu confianza? ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás depositando esa fe, esa esperanza, esa convicción, esa firmeza? ¿Dónde la estás dejando? El Señor quiere traer esa salvación a tu vida. Y estar firmes también es algo de fe. Necesitamos tener esa fe para estar confiados en el Señor. Dice el Señor que irá el mar para nosotros. Eso hizo el Señor cuando liberó a Israel del pueblo de Egipto, cuando ellos salieron de Egipto, y dice la palabra que el Señor les abrió el mar rojo y ellos pasaron en seco por medio de él. Y dice el Señor, Él va a cumplir cada una de estas promesas sobre nosotros, pero necesitamos estar firmes. Necesitamos estar firmes. Yo sé que a veces es difícil confiar en Dios cuando se está en aflicción, porque nuestros ojos naturales solo ven lo malo, solo ven lo que están viendo literalmente nuestros ojos físicos, solo vemos lo que está delante de nosotros. No podemos ver un milagro en medio de la aflicción, no vemos milagros en medio de la aflicción, pero esos son los ojos naturales. Hoy el Señor nos pide, cambia esos ojos por
espirituales. Estemos firmes y confiemos en el Señor de que Dios cumplirá cada. Pero necesitamos que consagrarnos al Señor, tener esa fe. Necesitamos traer una ofrenda al Señor, afirmar que nuestra confianza está puesta en el Señor, entender que Él es nuestro proveedor, Él es nuestra protección, sacar la levadura de nuestras vidas, de nuestras casas, lo que no le agrada al Señor, para que esas promesas se cumplan. Amén. Entonces, yo les invito para que este sea un tiempo de reflexión, este sea un tiempo nuevamente, como les hablaba ahorita, recordar las promesas del Señor. Si tal vez tú tienes que tomar tu cuaderno, una agenda y escribir esas promesas y dile: Señor, acuérdate de cada promesa, Señor, que tú has hecho para mi vida. Acuérdate, Señor, lo que tú dijiste para mis hijos. Acuérdate, Señor, de las promesas que tú dijiste para mi familia, para mis finanzas, para mi salud. Señor, acuérdate que tú lo prometiste. Y me encantaría que volvieran a leer Deuteronomio 8, porque es allí donde el Señor promete y afirma que Dios te llevará a esa tierra de bendición, a esa tierra que fluye leche y miel. Dice también ahí en Deuteronomio 8, dice: yo permití que pasaras por un momento por el desierto, dice el Señor, para probar qué había en tu corazón, dónde estaba puesta tu confianza. Entonces, mis amados, les invito para que oremos y le pidamos al Espíritu Santo que Él nos dé esa fortaleza, que Él nos ayude, que Él abra caminos sobre nosotros, que Él guíe nuestros pasos, que Él transforme nuestras vidas, que Él saque definitivamente Egipto de nuestros corazones y que podamos honrarlo con nuestra vida, que podamos honrarlo de todas las maneras, para que el Señor voltee sus ojos hacia nosotros, nos mire con misericordia y nuevamente nos afirme en esas promesas que el Señor ya prometió para nosotros, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Amén. Entonces, quiero que ahí donde tú estás, y vamos a orarle al Señor hoy, hablando en nuestra vida, hablando a nuestro corazón, que hoy el Señor traiga esa fortaleza a cada uno de nosotros y que nos permita que nuestros ojos se vuelvan una vez más, como tal vez muchas veces lo hemos dicho, todo comienza cuando aprendemos a tener una relación íntima con el Señor, una relación íntima con el Espíritu Santo. Y hoy yo les invito a que volvamos nuestro corazón al Señor. Hoy es el tiempo, el Señor ha prometido, hoy es el fin de la aflicción. ¿Cuál es tu aflicción? Hoy preséntala delante del Señor y vamos a pedirle juntos que el Espíritu Santo hoy sea levantándonos por encima de esas aflicciones y recordemos cada promesa que ha hecho el Señor o que el Señor ha hecho para nosotros. Padre, yo te doy gracias en esta hora, en esta noche preciosa. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas una vez más, Señor Padre, que tú tienes promesas poderosas, promesas perfectas para cada uno de nosotros, Señor. Hay promesas, Señor, hay profecías, Señor, hay palabras de vida, Señor, para nosotros. Y Señor, te rogamos, te suplicamos, amado Dios, tal vez, Señor, como lo hizo el pueblo de Israel, Señor, que clamó a ti, Señor. Dice que tú oíste, que a tus oídos llegó la aflicción, el clamor, la tristeza, la angustia, Señor, de todo un pueblo, Señor. Y hoy, Señor, hoy nos presentamos como ese pueblo tuyo, Señor, clamándote a ti, Señor,
para que inclines tu oído, Señor, a nuestra oración, para que venga auxilio y socorro, Señor, sobre nosotros. Señor, mira nuestra aflicción, mira nuestra necesidad, mira cómo el enemigo, Señor, nos ha tenido oprimidos, Señor. Mira las familias que en este momento tal vez están pasando una necesidad, tal vez material, espiritual, en su salud. Señor, yo te pido que actúes con poder. Señor, tú prometiste sacar a tu pueblo con tu mano poderosa. Y hoy te pedimos, Señor, tu mano poderosa, a tierra de bendición, a tierra que fluye leche y miel, a tierra, Señor, donde hay, Señor, abundancia. A tierra, Señor, donde veremos el cumplimiento de tus promesas. Señor, tú le cumpliste las promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Nosotros somos parte de ese pueblo, Señor, y a ti te clamamos en esta noche, Padre poderoso, que tú, Señor, sobre cada hogar, sobre cada vida, sobre cada familia, Señor, que hoy necesitan de ti, Señor. Cada familia, Señor, que tal vez tienen promesas en su corazón y no han visto la respuesta. Pero, Señor, hoy te pido que traigas sobre ellos consagración, que traigas, Señor, sobre ellos confianza, fe, esperanza, que traigas sobre ellos, Señor, esa confianza en que tú, Señor Padre, recompensas, que tú proteges, que tú guardas. Señor, límpianos del pecado, saca el pecado de nuestros hogares, quita la iniquidad, Señor, rompe las maldiciones, saca la levadura, Padre, limpia nuestros campamentos, Señor, borra nuestras rebeliones, Señor, a volver nuestros ojos a ti, Señor, para que venga esa salvación, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre cada familia que nos ve, sobre cada persona que se ha conectado, Padre poderoso. Yo te doy gracias en esta noche, Señor. Gracias porque hoy nos afirmas en ti, Señor. Afírmanos, Señor, sin importar la situación, Señor. Sin importar cuánto haya crecido la marea, Señor. Si el mar, Señor, está, Señor, muy alto, ayúdanos a afirmarnos en ti, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro socorro, Señor. Hoy, Señor, te pedimos, Padre poderoso, con poder, levántanos. Levántanos, Espíritu Santo, levanta a tus hijos y levanta cada familia, Padre poderoso, que ha confiado en ti, que ha esperado, perseverado en ti, Señor. Hoy te damos gracias y te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amados. Le pedimos mucho al Señor que Dios sea obrando en este tiempo, que Dios sea transformando cada vida, cada corazón. Y bueno, que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Amén. Y saludamos a Alex. Dios te bendiga, Alex. Un abrazo a los que se... Dios te bendiga, Marce. Un abrazo gigante, mi Albita. Mil y mil bendiciones. A Mari, buenas noches. Un abrazo gigante, que este sea un nuevo tiempo de cumplimiento de promesas. A Sandrita, Dios te bendiga, un abrazo grande. Avivamiento, Betel, el Señor te bendiga, el Señor te engrandezca y el Señor cumpla cada promesa que te ha hecho, cada promesa que el Señor ha desatado para nosotros, que se hace cumplimiento en este tiempo. Amén. Muchas gracias a los que se pudieron conectar, a los que van a ver próximamente este video. Les invitamos para que compartan este video, le den me gustan y que este sea un canal donde podamos seguir avanzando, sea un canal donde podamos compartir esa salvación que tal vez muchas familias necesitan, porque Dios está dispuesto para bendecirnos, Dios está dispuesto a traer su bendición, sus promesas, pero necesitamos volver nuestro corazón al Señor.
Amén. Un abrazo gigante, Dios les bendiga y nos conectamos el próximo sábado y el domingo en Avivamiento Betel. Un abrazo grande, Dios les guarde y Dios les bendiga. Mil bendiciones. Amén.